Y vamos a seguir con lo siguiente, que es un tema particularmente interesante, en el que vamos a tener, desde una perspectiva psicológica, el relevamiento de testimonios de testigos vulnerables, tema particularmente urticante si los hay. Y para ello invitamos a conversar aquí hoy al psicólogo especialista en psicología jurídica y forense y psicología del testimonio, director para Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense y muy conocido porque participa públicamente de muchos debates, Gustavo Álvarez, a quien le agradecemos que esté aquí y lo metemos en este lío de, en cuestión de no tantos minutos, hablarnos del relevamiento del testimonio de testigos vulnerables. Toda esta gente está muy enojada con todo esto, quiero contarte, así que lo que tú digas va a ser particularmente Muy interesante. enojado, ¿en qué sentido? Y vos estarás tranquilo, te Bueno. vas a escuchar a ello, quédate tranquilo. Bueno. Agradezco antes que nada a Editorial La Ley, al doctor Bordes y a todos ustedes la posibilidad de que pueda estar nuevamente introduciendo la psicología jurídica en el ámbito de lo jurídico, que es su lugar natural, pero que lamentablemente en Uruguay no se lo ve desde ese paradigma. Dicho esto, quiero comenzar, en función del tiempo que tengo y tratando de cumplirlo, quiero comenzar con algo básico, pero que es tremendamente importante. Para relevar testimonios hay dos paradigmas. Uno que es el acientífico, el cotidiano, aquel que revictimiza, y después voy a hablar de por qué. Y el otro paradigma es el científico, el de la psicología del testimonio basado en evidencia y en prueba experimental, cuyo paradigma, este último que les acabo de mencionar, no es revictimizante o mínimamente revictimizante. Va de suyo que el método científico, que parece que, o parecería no alcanzar a la psicología jurídica, es el método idóneo para bien asesorar a la justicia. Es de lógica pensar, y la lógica transversaliza, o debería, toda la actividad humana, es de lógica pensar que una aproximación y análisis del testimonio en forma científica no es de recibo. Y también señalar que a pesar de estos relevamientos cotidianos, por llamarlo de alguna manera, de los testimonios, tienen un impacto severo en la subjetividad del operador jurídico y de cualquiera que participamos en un proceso judicial. Obviamente, ¿quién no se puede conmover desde el punto de vista humano cuando está declarando un niño que presuntamente fue abusado? Obviamente. Pero ahí es donde tenemos que establecer una clara diferenciación. La cotidianidad y lo humano es de recibo, no en la función pericial. Si yo no tengo una postura escéptica y me allano pacíficamente a los dichos de quien estoy entrevistando, no estoy cumpliendo mi función. Hay algo que a mí me gusta resaltar, y posiblemente ustedes lo tengan más claro, incluso que yo, pero es bueno resaltar. Con los indicios físicos, en el ámbito penal, una huella dactilar, una mancha de sangre, hay una gran cantidad de protocolos de entrenamiento de quien releva esas pruebas, esos indicios, que le dan rigurosidad científica al resultado que posteriormente va a ser insumo para una decisión jurídica, aunque no vinculante, por cierto. No pasa lo mismo con los indicios o evidencias del ámbito psicológico forense y de la psicología del testimonio. Los testimonios se prostituyen. Acá en Uruguay me estoy refiriendo. Se prostituyen. ¿Por qué? Porque se permite una gran cantidad de cadenas de factor contaminantes, y abro un paréntesis, que están experimentalmente demostrados que son contaminantes, que co-construyen testimonios, cuando no fomentan falsa memoria e implantación de memoria. Y acá abro otro paréntesis. ¿Las falsas memorias existen? Sí. Desde el punto de vista científico señalo esto, no es una opinión.
Hay investigaciones y metainvestigaciones que lo corroboran. Autores de la talla de Elizabeth Loftus han determinado nuevamente, experimentalmente, que la falsa memoria, la posibilidad de implantar memoria, existe. Rápidamente quiero decirles qué es la memoria, porque estamos hablando de la memoria, que es un testimonio, que es un relato. Bueno, es la puesta en acto, en un acto visible, audible y visible. Visible me refiero por la gestualidad y la paragestualidad de quien está declarando. Es la puesta en acto, decía, de la memoria. ¿Y qué es la memoria? La memoria es el centro de la mismidad de nosotros. Sin memoria no somos subjetivamente. Y la memoria tiene tres grandes elementos o factores a tener en cuenta, que es la percepción, el almacenamiento y la recuperación cuando me he solicitado desde fuera o internamente quiero acceder a un recuerdo. La memoria, la huella mnésica, el recuerdo, muchas veces y en muchos, iba a decir delitos, pero me quedo con denuncias de posibles delitos, es lo único con lo que cuentan ustedes, no hay otra cosa. Sobre todo en delitos de corte íntimo, donde no hay indicios o evidencias biológicas, el relato es lo único con lo que cuentan. Y vuelvo al principio, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que manejarlo, relevarlo, analizarlo desde un punto de vista científico y no cotidiano. La memoria no es una videograbadora. Les voy a dar una anécdota, no es anécdota, sino una investigación que hizo Antonio Manzanero, es uno de los número 1 acerca de la psicología de la memoria, que llega a la conclusión de que la mayoría de nuestros recuerdos en etapas preescolares de 5 años para abajo nunca existieron. ¿Por qué? Porque el niño tiene dos tipos de memoria, el ser humano. La memoria semántica, que no puede procesar elementos, no puede discriminar la realidad de la fantasía, no puede establecer una concatenación de hechos, no puede ponerse como protagonista, no puede diferenciar lo que le contaron de lo que vivió, y la memoria episódica. Y ese es uno de los puntos fundamentales que se debe relevar antes de tomar o relevar un testimonio, que lamentablemente ustedes podrán compartir o no, pero creo que de mi experiencia es tal cual lo vengo mencionando. No se releva si hay memoria semántica o memoria episódica. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, bastante sencilla. Si yo tengo un relevamiento de testimonio donde un niño de 4 años, de 3 años, de 2 años me ha tocado presenciar, establece un relato donde tiene un inicio, un desarrollo, un fin, que se pone como protagonista, es estructurado. Bueno, la hipótesis más sustentable es que ese discurso fue implantado. No es poco importante que el relevamiento de testimonio sea realizado, y salto varios renglones, imprescindiblemente por técnicos profesionales y especializados en psicología del testimonio. La memoria no es una videofilmadora. Cada vez que nosotros recuperamos, se va distorsionando después de verbalizar y guardar. Se va contaminando. Más, el almacenamiento es la interpretación subjetiva de la realidad. Si bien hay una realidad consensual, un mínimo de realidad consensual, cada uno de nosotros está guardando estas imágenes de ahora y estas palabras, y seguramente, si hiciéramos un ejemplo, una suerte de técnica, y ustedes escribieran qué es lo que han presenciado ahora en este momento, se sorprenderían de la variabilidad de lo que cada uno de ustedes guardó. Acá no tiene mayor importancia. En un proceso judicial no les voy a explicar a ustedes la importancia superlativa que puede llegar a tener.
¿Quién estudia la memoria? Debí decir, la psicología del testimonio. Que me gusta prestar atención, o que se presta atención a esto. La psicología del testimonio es la que inaugura la psicología jurídica. Este camino ya antiguo que lleva la psicología jurídica con el derecho. En el siglo XIX, y a pedido de los juristas. No fue algo que se emanó o motivó desde la psicología. No, fueron ustedes los que pidieron, con pertinencia, poder discriminar si alguien dice la verdad o la mentira. Y ya les adelanto a decir que es imposible. Pero es imposible discriminar la verdad de la mentira. Pero no es imposible evaluar la credibilidad, verosimilitud y exactitud de los testimonios. No es imposible establecer hipótesis fundadas cuando estamos frente a un testimonio eventualmente implantado. Porque hay elementos, hay investigaciones, hay libros, hay metainvestigaciones que dan cuenta de esto. La psicología del testimonio analiza científicamente los testimonios. Y acá quiero introducir un punto que recién estaba comentando con algunos colegas de ustedes, que me parece muy importante. La ponderación de la prueba, yo creo que no tenemos ninguno lugar a dudas que le hace el decisor jurídico, sin lugar a dudas. No hay dudas al respecto. La veracidad de los testimonios y cómo pondera el peso de esos testimonios es el decisor jurídico. No obstante lo cual, la credibilidad, verosimilitud y exactitud son categorías científicas. No estoy hablando en un lenguaje cotidiano. Ah, tal relato es creíble. No desde ese lugar. Desde el punto de vista científico, esas tres categorías son científicas y son relevables exclusivamente por un psicólogo especialista en psicología del testimonio. Después, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo pondera? Y el peso que le da en su fallo judicial el decisor jurídico, sin lugar a dudas, es estrictamente prerrogativa del decisor jurídico. Pero quiero que quede claro esto. Las categorías verosimilitud, credibilidad, exactitud y señalamiento de factores comprobadamente contaminantes del relato lo debe realizar y relevar y analizar un psicólogo jurídico con especialidad en psicología del testimonio. Recién mencioné factores distorsivos. Hay tres grupos, no voy a aburrir con esto rápidamente, hay tres grupos de factores contaminantes, distorsivos de un relato. Los del suceso, los del testigo y los del sistema. ¿Cuáles son dentro de ellos los más potentes comprobados? Las recuperaciones múltiples. Cada vez que al niño se le pregunta, al niño o a cualquiera, pero pongamos el ejemplo del niño, que es el más sensible. Cada vez que al niño se le pregunta, recupera y vuelve a guardar, va distorsionando el relato. Entrevistas no profesionales son los más potentes. Entrevistas no profesionales. La manera de entrevistar en forma sugestiva, inductiva, con preguntas cerradas, entre otras variables, genera una contaminación extremadamente potente. Recuerden ustedes que el niño, cuando declara, está en una situación de sometimiento, entre comillas, al otro, en un lugar que no conoce, con alguien que representa la autoridad, y el niño siempre, mejor dicho, nunca está en un pie de igualdad con el adulto. Los niños están entrenados para someterse, entre comillas, dicho esto, y para tratar de agradar al adulto. Por lo cual, si yo reitero preguntas consuetudinariamente, más allá de que ya respondió el niño, muchas veces la inferencia del menor es que, bueno, entonces lo que quiere es que diga esto. Y se allana a lo que entiende que el adulto quiere. Y acá quiero hacer una precisión. Acá no estoy hablando de motivaciones aviesas. No. Estoy hablando de un punto de vista estrictamente técnico. Procesos terapéuticos. Gran contaminante. Muchas veces pasan meses o años antes de que se haga un dictamen pericial o una prueba anticipada. Durante ese proceso no son pocas las veces en las cuales se indica, algunos colegas indican,
que se vaya a un proceso terapéutico para metabolizar, para poder elaborar el daño sufrido. Y yo me pregunto, tal vez ustedes se lo hayan preguntado también, ¿el daño psíquico de algo que todavía no se corroboró? Y en el proceso terapéutico, que se trabaja con hipótesis única, se toma como real esto y se trabaja sobre esto, y los procesos terapéuticos de corte interpretativo e inferencial reducen muchas veces sus interpretaciones, sus inferencias, al motivo que se supone que ocurrió, o al hecho que se supone que ocurrió. También les digo algo, la mayoría de los abusos sexuales en niños preescolares que no comportan violencia ni penetración no generan daño psíquico. No es una opinión, es una aseveración técnica. Por lo cual equiparar daño psíquico con la ocurrencia o nexo causal entre el presunto abuso es un error técnico. El paso del tiempo, otro factor contaminante altamente potente. Información post-suceso. El niño declara, entre comillas, devela intrafamiliarmente. Obviamente es un impacto devastador para la familia. Se va a hacer repetir, estoy hablando en forma genérica, después se va a llevar a una mutualista, se lo va a recibir en puerta, después va a pasar al Comité de Violencia de Género, se lo va a ver nuevamente. Todas esas son recuperaciones de entrevistas para los cuales los colegas, y esto no es adjetivar negativamente, no están capacitados. Están contaminando. La primera entrevista de relevamiento de testimonio debería ser hecha por un psicólogo forense, por un psicólogo del testimonio, y no agarrar un testimonio contaminado 4 meses después o 3 meses después. Y otro punto fundamental, que es lógico, pero que no se tiene en cuenta, son la evaluación de las capacidades básicas para testificar. He tenido casos con algunos de los colegas de ustedes aquí presentes, en donde se le ha tomado cámara Gesell a menores con un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico severo. He tenido casos también donde se le ha tomado cámara Gesell, relevamiento de testimonio, a menores con un coeficiente intelectual que no sabían ni dónde estaban. No estaban orientados en tiempo y espacio. Sin embargo, se les tomó. Y como dije al principio, una vez vista la declaración, el impacto subjetivo es imborrable. ¿Qué se evalúa? Para que vean la complejidad y cómo no cualquiera debería tomar. Cuando digo no cualquiera, quiero especificar algo, porque todos sabemos de qué estamos hablando. Los funcionarios que toman las cámaras Gesell no tienen nada que ver en esto. No es de motus propio que levantan la mano y alegremente dicen voy a tomar cámara Gesell. No, de ninguna manera. No tienen responsabilidad, a mi juicio. Podrán opinar otra cosa otras personas. A mi juicio, no tienen ningún tipo de responsabilidad y hacen lo que pueden. ¿Qué es lo que se debería evaluar? Para evaluar competencias básicas para después tomar el testimonio. Calidad y tipo de memoria, lo que les señalé, memoria semántica, memoria episódica, no es fácil. Foco atencional, ¿qué tipo de foco atencional y durante cuántos minutos lo mantiene? Capacidad de decodificar motivaciones en el otro. Recién a los 6, 7 años el niño puede decir, no, yo interpreté que él me hizo esto por esto y por esto. Y vemos que muchas veces hay niños declarantes de 4 años que adjudican motivaciones e intencionalidades al otro. Es imposible. Discriminación de la realidad y la fantasía. Permeabilidad a la sugestión. Tipo de pensamiento. ¿A qué tipo de pensamiento ha llegado el niño? Hay diferentes fases del pensamiento. Ritmo de pensamiento. Yo personalmente lo que evalúo es en temas neutros y después en el tema de fondo. Si hay grandes diferencias, si yo tengo un discurso arbóreo, lo que nosotros llamamos arbóreo, que habla de una cosa, cambia para otro tema, pero cuando empieza a hablar de la denuncia,
cambia radicalmente y es monolítico. Finalista, lineal y monolítico. Hay algo que no está funcionando. Tipo de pensamiento, ritmo de pensamiento, capacidad para evaluar las consecuencias de la mentira, evaluación del desarrollo psicosexual, el abanico verbal sexoforense que maneja, si en cualquier tipo de evaluación de capacidades básicas maneja determinado abanico verbal, pero cuando está hablando de la denuncia, introduce un lenguaje adultoide y con significantes palabras que no había utilizado antes, a pesar de haber sido encuestado, es otro elemento a tener en cuenta. El eco afectivo, ¿es convergente o divergente con lo que está contando? La gestualidad y la paragestualidad, ¿es convergente o divergente? ¿Cómo evaluar? Está bien, ¿Estoy bien? te vengo mirando, no sé. No, porque sentí una mirada muy acusadora de parte. Tranquilo. ¿Cómo evaluar y analizar? Entrevistador, ya lo señalé, no los voy a cansar con esto. Estudio profundo de los sobrados, y acá me quiero detener un minuto. Muchas veces se señala con la misma lógica que señalé anteriormente, desde el punto de vista científico errónea, que el psicólogo forense no puede evaluar los sobrados y señalar que hay cambios sustanciales en la criminodinamia, en elementos centrales de la criminodinamia. Es resorte del juez. Desde el punto de vista jurídico, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista científico, no. ¿Por qué? Porque desde la psicología del testimonio, lo que se ha comprobado es que la memoria traumática es focal, vívida y no cambian sus elementos centrales. Sí en los periféricos. Entonces, eso es una apreciación técnico-científica, no jurídica. No jurídica. Después el juez hará con eso lo que quiera, o lo que entienda pertinente. Evaluación, como señalé anteriormente, de las competencias básicas para testificar. Hay instrumentos que se utilizan en buena parte del mundo, por no decir la mayoría del mundo, le señalo el Capalist, por ejemplo. Instrumentación de entrevista psicoforense. La entrevista no es entrevista clínica, no debería ser entrevista clínica. Hay modelos de entrevista psicoforense que siguen determinadas pautas. No es la entrevista inferencial e interpretativa. No es aplicar determinados instrumentos como la entrevista de juego para poder interpretar en base a una hipótesis única y ratificar esa única hipótesis que se maneja. No es eso. Tenemos que instrumentar en psicología forense entrevistas psicoforenses. De la misma manera que la psicología deportiva es diferente a la psicología clínica y a la psicología forense, de la misma manera la psicología clínica es diferente a la psicología forense. Debe ser diferente. Análisis de la validez de los resultados. Y por último, el informe a la justicia, donde debe quedar claro los límites que tenemos. Yo no puedo poner en un análisis de testimonio, por ejemplo, el niño miente. Yo no lo sé, no hay nadie que lo sepa. Sí le puedo decir a la justicia, miren, evaluado científicamente este testimonio, presenta indicadores de credibilidad bajos. Existen estos factores contaminantes que pueden impactar en la exactitud del testimonio. Punto. ¿Será mucho? ¿Será poco? No lo sé. Pero siempre es más que relevar un testimonio en forma cotidiana y acientífica. Acá tengo una sentencia, pero es un poco lo que ya les mencioné. Quiero terminar con dos cosas. Algo que menciona Tarufo en la prueba de los hechos, que dice que la apoyatura que valida la prueba pericial está enmarcada en los avances y conocimientos científicos afianzados al momento de realización del acto pericial. Avances técnicos y científicos al momento de realizar el dictamen pericial o el relevamiento del testimonio, agrego yo.
En ese contexto, en la medida que dicha pericia cumpla un estándar de confiabilidad y rigor técnico en sus conclusiones, el tribunal no puede dejar de no valorarla positivamente. La ponderación, obviamente, reitero y me repito, que del decisor jurídico. Y a modo de síntesis, cito a Cao Gené Macarena, en un libro de ella del 2020, Abuso sexual en la infancia, que dice: si a nadie en ninguna de las instancias de lo judicial se le ocurriría enviar a alguien que no fuera experto en explosivos a examinar un paquete sospechoso, nos preguntamos, ¿qué se cruzará en la cabeza de aquellos funcionarios judiciales que suponen que cualquiera de ellos está en condiciones de recepcionar el relato y proceder a las intervenciones pertinentes que faciliten el camino a un fallo justo? Muchas gracias.